Bueno, hola, bienvenidos todos y todas al taller de Excel básico, ¿sí? Taller inicial. ¿Qué vamos a estar haciendo hoy? Nosotros somos Proyecto Económicas. Seguramente nos hayan visto por la Facu, por la Rotonda, promocionando las actividades, volanteando en las puertas, haciendo pasadas por los cursos. Nosotros hacemos un montón de actividades, como estos talleres y también clases de apoyo. Los talleres los hacemos porque los planes de estudio generalmente les faltan estas herramientas digitales, ¿no? Python, R, Excel, Tango. Y bueno, clases de apoyo hacemos porque muchas veces hay materias que son bastante un filtro. Nosotros no queremos que se quede nadie afuera de la facultad y que mucho menos tengan que ir a recurrir a un profesor o profesora particular, que tampoco todos pueden acceder a eso, ¿no? Entonces, por eso nosotros ofrecemos esta ayuda. Nosotros hoy vamos a estar haciendo, como ya dije, el taller de Excel. Voy a compartir ahora pantalla y vamos a ir viendo un poco lo básico. ¿Sí? Bueno. Ahí estoy compartiendo la pantalla, díganme si se ve. Ahí se debería ver perfecto. Bien. Para empezar, les voy a contar un poco los elementos básicos que tiene Excel, ¿sí? Que son las celdas. Como pueden ver, en Excel tenemos estos cuadraditos, o rectángulos, mejor dicho, chiquitos, que son las celdas. Esta celda, cada celda va a tener un nombre, ¿sí? Va a tener una designación. Y fíjense, acá en azul tenemos lo que son las columnas y en celeste un poco más clarito las filas. Entonces, cada celda va a estar designada o va a tener su nombre designado por la letra de la columna y el número de la fila, ¿sí? Yo acá puse un ejemplo que esta es la E5. Si se fijan, Excel tiene no infinitas, pero muchísimas filas, ¿sí? 1.000.000 y pico más o menos. Y columnas también tenemos un montón. Bien. Estos son los tres elementos básicos, digamos, de Excel, ¿sí? Entonces, a partir de esto nosotros vamos a ir avanzando. Quería contar un poco, bueno, acá abajo también, fíjense que cada archivo de Excel va a tener varias hojas, ¿sí? Esta es la hoja 1, hoja 2, hoja 3 y hoja 4. A las hojas le pueden poner colores, ¿sí? Para encontrarlas más fácil. Pueden duplicar, insertar una hoja, cambiarle el nombre o protegerlas para que no se puedan editar. Bien, ahora voy a hablar un poco del formato, ¿sí? De cómo formatear para que nuestras planillas o si queremos hacer una presentación se vea más ameno o más entendible. Fíjense acá que en las columnas B y C nosotros tenemos datos. Y primero en la columna B tenemos todo texto y en la columna C tenemos todos números. Ahora, hay ciertos formatos que son que son como los demás de Office, ¿sí? Por ejemplo, la letra, el tamaño, si queremos poner negrita, cursiva o subrayado. Y además, el Excel nos permite agregarle bordes a las celdas. Por ejemplo, acá tenemos dos títulos que medio que se pierden entre toda la información y le podemos poner un borde inferior para separarlo de las distintas celdas. ¿Sí? Bien. Si se fijan, esto es los 12 meses de un año y las ventas que se hicieron en ese mes. Entonces, ahora, acá capaz que no se entiende muy bien si estamos hablando de ventas en cantidad de ventas en monto, ¿no?
No sabemos si es un número o un monto. Entonces, por eso nosotros tenemos esta pestaña, que es el formato de número o el formato de la celda. Podemos hacer clic derecho y seleccionar todas las celdas. Clic izquierdo, perdón. Mantenemos apretado para seleccionar todas. Y acá vemos los distintos formatos que nos da. Ya sea un número, si es una moneda, si es una fecha, una hora o un porcentaje, por ejemplo. Generalmente vamos a usar esos. Si se fijan acá en el iconito chiquito que tiene un billete y una moneda, le vamos a dar un formato de contabilidad. Y si clicamos la flechita se despliega un menú que nos indica el tipo de moneda. Si ponemos español Argentina, nos va a indicar en pesos, ¿sí? Con puntos cada 3 dígitos y una coma para separar los decimales. Y ahora vemos las ventas de cada mes, que en enero se vendieron 962.000, 500.000 en febrero y así. Bien. Y fíjense que nosotros, ¿para qué queremos esto? Bueno, vamos a empezar a analizar un poco los datos eh, de manera muy sencilla. Yo puse acá un par de carteles que son datos que nos interesaría sacar de esta tabla, que son ventas del primer trimestre, del segundo, del tercero y del cuarto, y las ventas totales del año. Ahora, fíjense que acá la celda se corta, si no entra ventas del primer trimestre entero. Nosotros lo que podemos hacer es expandir el ancho de la celda, clicando en el bordecito y estirándolo. Si entonces se va a expandir el ancho de toda la columna. Lo mismo se puede hacer con la altura desde el lado de las filas. Bueno, dicho esto, vamos a ver ahora entonces un poquito las funciones de Excel. ¿Sí? Un par de funciones básicas. Nosotros, para escribir una función, vamos a escribir igual y el nombre de la función, entre paréntesis, los argumentos que lleva. Algunas funciones llevan argumentos obligatorios, o como puede ser que todos los argumentos sean obligatorios, o puede ser que solo algunos elementos, argumentos sean obligatorios, ¿sí? Eso va a depender de la función. Esta es una forma de ver las funciones, ¿sí? Si nosotros empezamos a escribir, de hecho Excel nos va a recomendar, en base a lo que escribimos, un montón de funciones y nos da una pequeña descripción de lo que hacen. Nosotros apretamos Tab o tabulador, se autocompleta y nos dice qué va en cada argumento. En este caso, bueno, va a ser la suma del número 1, 2, 3, etc. Y nosotros podemos, con el mouse, seleccionar y mantener apretado este rango de valores. ¿Sí? En Excel los rangos están denotados por la primera celda, 2 puntos y la última celda de ese rango. Cerramos paréntesis y nos va a dar las ventas, en este caso de todo el año porque seleccioné todos los meses, ¿no? Otra forma de introducir una fórmula o una función. Vamos a fórmulas, acá arriba en la pestaña, insertar función y nos despliega esta ventanita con un menú donde podemos ver las fórmulas por recientes o por categoría. ¿Sí? O escribimos acá suma, por ejemplo, y nos va a mostrar las sumas, las distintas funciones que tienen suma o que incluyen suma o que están relacionados con lo que le pedimos. ¿Sí? Por ejemplo, suma, suma de los cuadrados. En este caso, a nosotros nos interesa hacer una suma de las ventas del primer trimestre, de enero, febrero y marzo. Cuando le damos a aceptar, nos va a abrir un cuadrito en donde podemos escribir cada número por separado de los que queremos sumar, o le podemos dar un rango de celdas o distintas celdas. ¿Sí?
Si clicamos este botón, nos va a llevar a seleccionar. Entonces nosotros podemos cliquear la celda. ¿Sí? O podemos ir cliqueando así, de a uno. Esta sería una manera de hacerlo. Y fíjense que nos da el valor de cada celda. Y el resultado de la fórmula, acá abajo. Otra opción es, como habíamos mostrado antes, en un rango. Seleccionando así. Y nos va a dar, bueno, las ventas del primer trimestre fueron 1.965.389 pesos. Lo mismo podemos hacer para el segundo trimestre. Para el tercer trimestre. Y para el cuarto. Y para las ventas totales del año, ¿no? Que acá habría dos maneras de hacerlo. Podríamos sumar estas. Podríamos sumar la de los trimestres. ¿No? Es lo mismo. Ahora fíjense que si nosotros hacemos suma y seleccionamos acá, omite las celdas que tienen nombre. Que tienen texto. Sí, solo nos va a sumar los números. No es que nos va a tirar un error porque elegimos celdas con texto ni nada. Entonces, ahí no habría ningún problema. ¿Y ahorita me das el teléfono? Bien. Otras funciones u otras cosas que podemos hacer con Excel. ¿Para qué están las funciones o las fórmulas? Bueno, nos permiten hacer las cosas más sencillo o con mayor facilidad. Pero podríamos sumar cada uno por separado. Sí, no hay ningún problema. Sí. Si quieren, nosotros podemos hacer la suma de estos dos, más este, más este, más este, más este, y así, ad infinitum. ¿Sí? Bueno, acá nos tira un error porque pusimos un más, pero no pusimos ningún valor. ¿No? Entonces, podríamos sumar 3 meses cualesquiera manualmente, sí, podríamos, sin ningún problema. Lo que nos permiten las fórmulas es hacerlo con mucha mayor facilidad. Ahora, si nosotros queremos saber, bueno, en diciembre se vendió más que en noviembre. ¿Cómo hacemos? Y podemos sacar la diferencia. ¿Eh? Otro ejemplo, que también me va a servir para mostrar otra cosa, podríamos sacar esta diferencia y decir, bueno, diferencia con el mes anterior. Si nosotros cliqueamos acá la punta y la vamos estirando, lo que va a hacer, nos va a ir copiando la fórmula que escribimos. Fíjense que acá toma estos dos valores, pero de manera relativa a donde está escrita. Entonces, esta va a tomar estos dos valores, pero esta va a tomar estos dos valores. Y así. Entonces, ¿podemos evitar que pase esto? Sí. Con el signo de pesos, nosotros podemos congelar el valor, entre comillas. Entonces, si yo ahora estiro con esa fórmula, va a dar siempre el mismo valor, porque está haciendo referencia a estas dos celdas, no a celdas relativas. ¿Sí? Y fíjense también que si yo hacía C13 menos C12, bueno, acá arriba pueden escribir también las fórmulas, si les resulta más cómodo.
nos va a tirar un error acá arriba de todo, que es el valor. Que es cuando le damos un valor a Excel, le damos una celda, pero tiene datos erróneos. O mejor dicho, un tipo de datos erróneo. Entonces nosotros acá estamos queriendo hacer una suma, o una resta en este caso. Pero estamos restando 962.000 menos ventas. O sea, estamos tratando de restarle texto a un número. No tiene mucho sentido. Y por eso tira este error. ¿Sí? A veces pasa y se van a encontrar con estos casos. Por ejemplo, acá que no hay un mes anterior, bueno, podrían borrar la celda. O si hay una tabla del año pasado, podrían sacar el cálculo. ¿Sí? O le pueden poner cero si quieren, nada. Eso ya va a depender del caso puntual en el que estén trabajando. Entonces, temas de formato también. Nosotros en Excel tenemos algo de formato condicional. ¿Sí? Nosotros podemos darle algún color, por ejemplo. O le podemos dar un formato condicional. Y acá entran un par de cosas en juego que podemos poner. Bueno, si la celda es mayor a 731.000, perdón. Si la celda es mayor a, por ejemplo, 2.000, o sea que vendimos más de 2.000 pesos. Bueno, quiero, de diferencia con el mes anterior, bueno, quiero que se resalte en verde. ¿Sí? Ese sería un uso del formato condicional. Le podemos ir agregando reglas. En administrar reglas se pueden ver todas. Esto es más que nada para dar presentaciones o para mostrar los datos quizás a algún jefe o un gerente. Después tenemos escalas de color, que el formato de la celda va a depender del número, ¿no? O sea, por ejemplo, en este, mientras más bajo sea el número, más verde o un verde más oscuro se va a poner. Y así. O si no, con iconos. Bueno, si la variación es muy grande, muy chica, etcétera. ¿Sí? Estos iconos también se lo pueden dar por reglas. Ven que ponen nueva regla. Bueno, le pueden dar un icono acá. Y así. Esas serían algunas de las opciones de formato y algunas fórmulas básicas que tenemos para Excel. Que por ejemplo, si ustedes trabajan en un negocio familiar o su familia tiene un negocio que quizás no llegan a tener un sistema de gestión o no llevan una contabilidad demasiado profesional, digamos. Bueno, sirve como un poco para analizar mejor las ventas, de cómo le está yendo al negocio, más allá de contar los billetes que hay en la caja a final del día, ¿no? Entonces eso ya puede ser un uso para ustedes que está bueno. Vamos a mostrar otros usos de Excel. Que, por ejemplo, yo acá tengo una lista de distintos productos, una lista de precios, si se quiere. Que nos dice, bueno, el producto, el precio, acá lo podemos poner como pesos, incluso. Y una columna que dice IVA y el precio final. Acá donde dice IVA podemos igualar a la alícuota y le ponemos el signo pesos para congelar la celda, digamos, a la que hace referencia. Estiramos, perdón, el 21% y lo multiplicamos por el precio base, ¿no?
Entonces, esto tendría que ser un número. Y ahí tendríamos el IVA de cada uno de estos productos en esa columna. 42 pesos para la leche, 52 pesos para el dulce de leche, 63 pesos para las papas fritas, etc. Lo que podemos hacer ahora es sumar acá ambas celdas y nos va a dar el precio final al consumidor. Sí, sería el precio de lista más el IVA. Ahora, ¿qué pasa si la alícuota cambia? Porque viene el gobierno y dice, bueno, vamos a bajar la alícuota al 14% del IVA. Se actualiza solo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros no lo escribimos acá manualmente, sino que hicimos referencia a esta celda. Obviamente que si borramos esta celda, de repente el IVA va a ser 0. Y eso, bueno, puede traer ciertos problemas. Quizás a la hora de manipular los datos, un poco hay que tener cuidado con estas cosas. Y principalmente a la hora de señalar celdas y eso, que deberíamos tener cuidado. Bueno. Ahora, ¿qué pasa si quiero cargarle otro impuesto? ¿No? Por ejemplo. Bueno, podría agregar acá, hacer clic derecho, insertar, y me va a insertar una columna. ¿Sí? Me va a insertar una columna a la izquierda. Si no saben cómo hacer algo, en el buscador pueden escribir, insertar, y les va a dar todas las opciones que hay con insertar. La verdad que viene muy útil quizás para una fórmula que no se acuerdan o alguna opción que no saben dónde está. Está bueno. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos que cargarle otra alícuota, otro impuesto, por ejemplo. Bueno, vamos a agregar la columna ahí. Y hacemos igual a esto por la otra alícuota, que digamos que es del 3%. Y lo agregamos acá. Fíjense, me olvidé de bloquear la celda. Ahora sí, ahí va. Y obviamente tendríamos que corregir el precio final, ¿no? Tendríamos que sumarle este otro impuesto. Y corregir todas. Bueno. Con respecto a este tema, fíjense, bueno, obviamente que podemos cambiar las alícuotas, todo lo que querramos, y los precios se van a ir actualizando, y las columnas de impuestos también. Ahora vamos a avanzar un poco más y decir, bueno, no todos los productos tienen las mismas alícuotas. Entonces, primero que nada, vamos a agregar otra columna al lado de esta y le vamos a poner tipo de producto. Vamos a decir producto A, producto B, producto A, B. ¿Sí? Ahora tenemos distintos tipos de productos. Vamos a eliminar esta. Y fíjense que acá nos pasó algo. Como eliminamos la columna, esta celda ya no sabe a qué está haciendo referencia. Sí, entonces nosotros
¿Qué pasa? Bueno, deberíamos tener esto en cuenta y corregirlo. Borramos ref, el error, y estiramos la fórmula de nuevo para no tener ningún problema. Bien. Dicho esto, ¿para qué hicimos esto? Bueno, sabemos que hay dos alícuotas distintas. Le voy a borrar el formato. Y vamos a decir, bueno, lo voy a correr. Ojo con el autocompletar de Excel, que a veces completa cosas que nada que ver con lo que buscamos. Le vamos a decir que la alícuota para el producto A y la alícuota para el producto B son del 0,05 y del 0,21. Entonces el IVA ahora, ¿de dónde lo sacamos nosotros? ¿Qué tema? ¿No? ¿De dónde podemos sacar el IVA? Bueno, nosotros tenemos dos opciones ahora. Podríamos hacer esto manualmente. Y decir, bueno, el IVA es igual a el precio base por A. Este es igual al precio base por B. Este es igual al precio base por B. Este es igual al precio base por A. Este es igual al precio base por B. ¿Bien? ¿Podemos hacer esto? Sí, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa? Acá tenemos 5 productos. Si tuviéramos una lista de 1000 productos, por ejemplo. Bueno, ahí sería un poco un problema, ¿no? Hacer todo cada uno por separado. Entonces, nosotros vamos a aprovechar una función que tiene Excel, que es buscar B. ¿Y qué es buscar B? Ahora lo vamos a ver. Acuérdense que nosotros podíamos agregar una fórmula de acá, una función, clicando acá. Y escribimos la función que queremos buscar. Entonces, vamos a escribir buscar B. Si se fijan acá en el cuadrito, nos aparece buscar B, buscar H, buscar B, buscar X, promedio sí. Bueno, estos medio que nada que ver. Y nos muestra, bueno, buscar H y buscar B y buscar X. Abajo fíjense que hay una pequeña descripción, pero más o menos va así. Buscar era una función o era como un valor que se usaba antes. Mayormente ahora se usa buscar B o buscar H. Y a nosotros nos interesa buscar B. ¿B qué quiere decir? Vertical. Buscar en vertical. Si le damos a aceptar nos aparece el menú como nos aparecía antes con la suma. Sí que teníamos todas las opciones, que en ese caso solo eran los números que íbamos sumando de a uno. Ahora fíjense que esta función tiene más argumentos. Y vamos a ir uno por uno. Primero, valor buscado. ¿Qué quiere decir valor buscado? Bueno, un poco eso. ¿Qué valor estamos buscando? Como ya anticipé, esta función lo que nos permite es, en esta
vincular de cierta manera esta tabla con esta tablita de acá, ¿sí? Con esta tabla más pequeña. Si nosotros ponemos valor buscado, ¿qué tenemos que ir ahí? Bueno, el tipo de producto. ¿Sí? Entonces, yo lo voy a escribir acá abajo para no reemplazar ningún producto. Bueno, paren que pongo el menú de nuevo. Valor buscado, le vamos a decir que busque el valor que está en esta celda. Y nos dice, matriz tabla. Es una tabla de la cual se recuperan los datos. Entonces, como yo les decía, nos sirve para vincular esta tabla con esta tabla más chiquita. La seleccionamos como hacíamos antes. Y nos dice indicador columnas. Yo ahora le voy a poner un 1. Y al rango le voy a poner falso, por el momento. Y fíjense lo que pasa. ¿Qué nos pasó acá? Bueno, nos pasó que buscó el valor B, el valor que está en esta columna, lo buscó en esta matriz. ¿Sí? Buscó B en esta matriz y dijo, bueno, a ver, ¿qué dato está en la misma fila que B? ¿Sí? ¿Y por qué nos pone B acá? Y no 0,21, por ejemplo. Bueno, porque nosotros le dijimos en indicador de columnas, le dijimos 1. Es decir, que busque la columna 1 de la matriz, ¿no? Entonces, claro, ¿qué va a hacer? Va a buscar en la columna, en esta columna, y va a ver, bueno, ¿qué valor está en la misma fila que B? Y en esta columna está la B. Y por eso nos da la B acá. Si nosotros le ponemos que busque en la tercera columna, por ejemplo, nos va a tirar un error. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque la matriz tiene 2 columnas nada más, no tiene 3. Si yo le agrego un valor acá, por ejemplo, no sé, 15 por poner algo, ¿qué pasa? No lo toma igual. ¿Por qué? Porque le dijimos que la matriz era esta. ¿Sí? Si ustedes clican acá pueden expandir la matriz y ahora sí tiene 3 columnas y nos va a dar ese valor. Pero bueno, el valor que queremos está en estas 2 columnas. Entonces le vamos a decir que busquen la segunda columna y nos va a dar la alícuota que es del 21% para los productos B. Bueno, sabiendo esto, nosotros podemos agarrar y estirar así. ¿Qué pasó? Bueno, que la matriz la va corriendo cada vez para arriba, ¿no? Cada vez más para arriba y llega a un lugar que no existe en la matriz porque ya se fue de la hoja. Es decir, nosotros tenemos que de nuevo congelar las celdas. Y si se fijan, nos da ND, que si clican acá chiquito, dice error de valor no disponible, error de referencia de celda no válida. ¿Sí? Si ustedes clican ahí chiquito, les va a decir de qué se trata el error que les está tirando. Y si clican ayuda sobre este error, les va a abrir la página de Excel, en la página de Microsoft, donde hay como una explicación más larga. Y entonces, si capaz no entienden muy bien qué está pasando o por qué está pasando las cosas, pueden clicar ahí y interiorizarse más. Mismo la ayuda la pueden buscar para las funciones. ¿Sí? Si ustedes clicaban acá, fíjense que abajo dice ayuda sobre esta función. También es un link para poder ver qué hace, digamos.
volviendo a lo nuestro, nosotros vamos a corregir esto y vamos a congelar las celdas. Y decirle, bueno, la matriz está ahí y está ahí siempre. El primer argumento, que es el valor buscado, ese sí lo vamos a dejar que se mueva porque queremos que haga referencia a la celda que está en esta columna. Y 2 y falso no hacen referencia a nada, son argumentos solamente de la función, así que no habría ningún problema. Lo estiramos y fíjense que ahora sí nos da los valores correspondientes. ¿Qué pasa si tuviéramos un tipo de producto C? No hay dato, no disponible. ¿Sí? Eso tiene que tener un poco de cuidado. Puede ser que quizás seleccionaron mal esta matriz y si el C está acá, la matriz está mal seleccionada y no lo encuentra, ¿no? Entonces tendrían que hacer hasta acá 5 y ahí sí lo va a encontrar. Ahí me tiene un error porque la fórmula es distinta a las demás, nada más. ¿Sí? Por eso no se preocupen. Pero volvamos a dejarlo en B como estaba. Por ahora. Bueno. Fíjense que si, de nuevo, como antes, que hacía referencia a una celda o la otra, vamos a poner esto en porcentaje. Si cambiamos acá, se va a cambiar allá. Bueno. Pero fíjense que tenemos un problema, que es que nos dice que el IVA es de 0,01. Y el IVA para ese producto no es 0,01. Esa es la alícuota en realidad. Entonces, hay dos maneras de atacar este problema. Que sería una un poco más larga y otra un poco más compleja, quizás. Pero fíjense, si nosotros insertamos una columna acá, le podríamos decir, bueno, precio masiva. Perdón. IVA producto. Porque el precio masiva lo tenemos acá en el final. Y decimos, bueno, esto por esto nos da el IVA de este producto. Y tendríamos que corregir esta fórmula también. Y decir, bueno, esto es igual al precio más la columna IVA producto. Y la estiramos. Y es un camino bastante largo, ¿no? ¿Se puede hacer? Sí. Pero te crea el problema de que vas teniendo más columnas, más columnas, más columnas, más columnas. Generalmente los datos, cuando trabajamos con datos, queremos tener la menor cantidad de datos exceso, digamos, posibles. O sea, acá, el IVA está acá, pero ya está acá. No necesitamos repetirlo. Estoy apretando control Z para deshacer. ¿Sí? Ese es un atajo del teclado que pueden usar. Y volvamos al original, que teníamos acá el precio y el IVA, ¿no? ¿Cómo arreglamos esto? Bueno, Excel lo que tiene es una función que nos permite meter fórmulas adentro de otras fórmulas. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos acá y vamos a editar esta. Vamos a la primera. Siempre es más fácil editarla de más arriba porque estiramos así para abajo y listo. Y fíjense, buscar B en realidad es un número. Toda esta fórmula nos termina dando un número. Entonces, Excel, que es una hoja de cálculo, al fin y al cabo, nos permite manipular estos números directamente en esta función. Entonces nosotros lo que podríamos hacer es decir, bueno, quiero que tomes todo este número
y lo multiplicamos por el precio base. Y ahí directamente nos va a poner el IVA de ese producto. ¿Sí? Esta es una fórmula que dentro de todo es bastante sencilla. Porque, bueno, tomamos un número y lo multiplicamos por otras cosas. Pero Excel lo que tiene el poder es de meter fórmulas dentro de fórmulas dentro de fórmulas. ¿Sí? O sea, no habría ningún problema en hacer una fórmula más compleja en una sola celda. Si no es que necesitaríamos varias columnas llenas de datos y después hacer una columna que sume, por ejemplo, y después una que multiplique por algo y así. Por ejemplo, se me ocurre el caso de el tema de regresión lineal en estadística, que nos requiere hacer de muchas cuentas. Y por ejemplo, tendríamos que hacer la suma de las x y la suma de los cuadrados de las x, etcétera. Y eso lo podríamos hacer quizás en una sola columna en vez de tener un montón de columnas. Tener una columna con las x y una columna con todo el resultado que buscamos. Entonces, Excel en ese sentido es bastante poderoso. ¿Sí? Ahora les voy a mostrar otro ejemplito que podemos usar con lo que estábamos viendo al principio. Y bueno, si nosotros queremos agregar un tipo de producto C con otra alícuota, el 27%, por ejemplo, 2.700 no, tampoco vamos a cobrar tantos impuestos. Tendríamos que corregir acá la matriz. Y lo estiramos para que podamos poner la categoría C a cualquier producto. ¿Sí? Bueno. Ahora, antes de dar un ejemplo más de esto de unir fórmulas y eso, nosotros en buscar B, yo les expliqué 3 argumentos que tenía esta función. Vamos a escribir acá, otro buscar B. Fíjense. Teníamos valor buscado, matriz tabla, indicador columnas y abajo de todo dice rango. ¿Sí? Pero fíjense que no está en negrita. Estos están en negrita y este no. ¿Qué nos quiere decir eso? Bueno, que para esta función es un argumento opcional. Podemos ponerlo o no ponerlo. Si nosotros no lo ponemos, nos va a buscar la coincidencia más cercana en la primera columna. Es decir, lo va a tomar como verdadero. Si no ponemos nada, por defecto es verdadero. Un valor lógico es verdadero o falso. Y nos dice, para encontrar la coincidencia exacta, ponemos falso. ¿Pero qué quiere decir coincidencia más cercana a coincidencia exacta? Bueno, yo en este apartado preparé un pequeño ejemplo. Que fíjense, acá el buscar B toma verdadero. ¿Sí? Si no ponemos nada, es como poner verdadero. Sí. Ponemos rango. Bien. Ahora, perdón, este es falso. No sé por qué me pone bien. Ahora, fíjense que si es falso, dice coincidencia exacta. Entonces, en el 5 no hay ningún problema. Porque está buscando en esta tabla el valor 5 y dice, bueno, está bien. O el valor 10 y dice, bueno, excelente. Ahora, ¿qué problema tenemos? Que todos los números en el medio
no los encuentra. ¿Por qué? Porque no es una coincidencia exacta, sino que es una coincidencia aproximada. Es decir, 3 no es 1, pero está cerca de 1, ¿no? Entonces, si nosotros le decimos, bueno, rango verdadero, el 5 igualmente va a decir bien, porque encuentra exactamente lo mismo. Pero si estiramos a todas las columnas, fíjense que 2 es mal, porque está cerca de 1. 9 es bien, porque está cerca del 5. ¿Sí? Lo que va a hacer cuando le ponemos verdadero es buscar una coincidencia, va a ir celda por celda y decir, bueno, 1 es mal. 2 baja así. 5 viene mucho después del 2. O al revés, en realidad. El 2 está antes del 5. Entonces dice, bueno, debe ser los datos anteriores. ¿Sí? Entonces, verdadero, ¿qué quiere decir? Bueno, que los datos de esta columna están ordenados. 1, 5, 10. Si nosotros pusiéramos 10, excelente, y 5 bien, así. Fíjense lo que pasa. Denota 1 y dice mal. 2, bueno, busco. 2 está antes que 10. ¿Y qué está antes que 10? El 1. Bueno, está mal. 9 es antes que 10. ¿Y qué está antes que 10? Y mal. ¿Sí? Nunca llega al bien. ¿Por qué? Porque va en orden. Y Excel asume que va a llegar hasta acá y no va a encontrar valores más chicos que 10. Después del 10. ¿Sí? Ahora, si nosotros le ponemos falso, bueno, vuelve a coincidencia exacta y va a haber valores que no los toma. Entonces, si nosotros queremos que tome valores aproximados, sí o sí, la matriz de donde saquemos tiene que estar en orden. Es decir, incluso si nosotros ponemos, no sé, 4, va a tener ese problema, ¿no? Bueno. Ahora, otros usos que puede tener esta función de buscar B, ¿sí? Aclarado esto. Esto es muy importante porque si la matriz no está en orden, no va a funcionar, ¿no? Ahora, me gustaría que volvamos a esta planilla donde nosotros teníamos las ventas. Bueno, obviamente que acá las diferencias con el mes anterior, si quieren, se podría hacer en porcentaje. Aplicando la fórmula de porcentaje. Esto sería A menos B dividido B. Eso no habría ningún problema. Y podríamos o mejor dicho, ordenémonos. Voy a presentarles una fórmula que pues, ¿sí? Y nos va a dar el número de ventas máximo que hubo. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Bueno, vamos a escribirlo acá. Mes de mayor ventas. Mayor cantidad de ventas. Y mes con menos ventas. Si nosotros escribimos max, el máximo de este rango, no se olviden de los paréntesis, y acá igual mínimo de este rango, nos va a dar el máximo y el mínimo. Pero nosotros, capaz que no nos interesa saber el número
el número. Estamos buscando el mes que más se vendió en todo el año. Y lo mismo acá, el mes que menos se vendió. Bueno, lamentablemente en este país, quizás el mes que mayor se vendió siempre va a ser el último, por temas inflacionarios. Pero bueno, incluso ahí se podría corregir por inflación y etcétera. Con las fórmulas, ¿no? Ahora, nosotros podemos usar buscar B. Buscar B. Perdón, es con tabulador. ¿Sí? Si aprietan Enter se les va a salir y les va a tirar ese error. Buscar B, paréntesis. ¿Qué valor buscamos? Y bueno, nosotros buscamos el máximo de acá en esta tabla y la columna 1. Bueno, no sé por qué me tira valor no disponible, pero si quieren lo hacemos manualmente. Y buscamos este valor, por ejemplo, en la tabla, en la columna 1. No sé por qué me tira ese error. Debe ser porque está en la tabla, quizás. No me equivoco. Creo que te falta poner 1 o 0, que te devuelva verdadero o falso, ¿no es eso? No, eso no debería tener ningún problema. Ah, porque es opcional. Claro, porque ese es opcional. Pero, bueno, esto debería funcionar. No sé por qué no están dando. Pero bueno, lo que quería mostrar es que podemos meter estas fórmulas adentro de otras. ¿Sí? Sin problemas. En este caso, bueno, lo podíamos hacer buscando las notas. Y nos mostraría el mes correspondiente. Y eso. A partir de estos datos también podríamos hacer un par de análisis más con Excel. Sí, por ejemplo, buscar las ventas promedio acá. Que por ejemplo en promedio se vendieron 773.000 pesos. Y por último yo quería mostrar también un poco una función que tiene Excel. Más que nada para presentar los datos. ¿Sí? Hasta ahora estuvimos viendo un poco de cómo leerlos o trabajarlos y manipularlos. Pero Excel también tiene unas funciones que nos permiten hacer ciertas presentaciones con los gráficos, con los datos, que es insertar gráficos. Que si se fijan, nosotros, por ejemplo, vamos a insertar un gráfico para ver las ventas de todo el año. Y acá también podríamos ver gráficamente cuál es el mes con más ventas. ¿No? Bueno, en este caso, el mes con más ventas fue enero, con 962.000 pesos. Y en junio también se vendió bastante bien. ¿Sí? Hay bastante para cubrir de los gráficos. Si ustedes se ponen a chusmear un poco, bueno, obviamente le pueden cambiar el color y el estilo. Se pueden hacer bastantes cosas.
Y eso sería como para presentar los datos quizás en un informe o mismo como decía hoy, si ustedes trabajan, tienen una empresa familiar, un almacén, un comercio, está bueno porque pueden quizás ver de manera gráfica cómo viene la mano, ¿sí? No sé si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda que quieran hacer, algo que quizás fuimos un poco rápidos sobre algunas cosas. No sé si quieren consultar algo. No hay ningún problema, pueden hacerlo ahora. No, la verdad que súper agradecida. No sabía que se podía hacer tantas cosas y agradecida que se pueda ver lentamente en YouTube para poder ejercitarlo. Sí, sí, está. La verdad que Excel es muy poderoso. También como una. A mí me gusta mucho lo que es el análisis de datos y la verdad que se está poniendo bastante de moda todo lo que es ese tipo de trabajos como analista de datos o de inteligencia de negocios, que quizás para futuros administradores, contadores o estudiantes de sistemas también son salidas laborales muy posibles, fuera de las quizás más tradicionales como era antes, y que agilizan un montón el trabajo, ¿no? Porque hay un montón de cosas en Excel que con fórmulas se pueden sacar muy fácilmente. Si ustedes se ponen a explorar un poco más en profundidad cada fórmula, bueno, como les decía que tienen la página para mirarlas que hace cada una, está muy bueno también y explorar. También Excel tiene mucho para ser autodidacta, incluso como para seguir a partir de esta base que les dimos hoy. Está muy bueno para ir chusmeando qué otras cosas pueden hacer. Y, y la verdad que hoy se da por sabido Excel en todos los trabajos. Antes quizás era como un plus tener en el currículum, bueno, sé Excel, y hoy si no tenés Excel, capaz que ni te llaman, así que está muy bueno. Si ustedes pueden ver y rever este curso, les va a servir un montón. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna consulta. Si no, bueno, eh, vamos terminando el taller. Nosotros lo vamos a estar subiendo a YouTube, ¿sí? Yo ahora les paso por el chat el link al canal, por si no lo tienen, que ahí va a estar subido. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes de Proyecto Económicas. Ahí que hicieron una consulta para pasarlo a Word, por ejemplo. Por ejemplo, a Word, ¿cómo se puede hacer? Bueno, eso. A ver, paren que comparto pantalla un poco de nuevo. Nosotros, si queremos pasarlo a Word, podemos seleccionar así y hacer control C y control V y se van a pegar las celdas. Si no, Excel lo que tiene en inicio, por ejemplo, pueden copiar como imagen, es decir, seleccionan esto, copiar como imagen. Yo siempre pongo mapa de bits porque imagen a veces sale mal. Y pueden ir y pegarlo en Word o en PowerPoint también, hacer como una presentación. ¿Sí? Simplemente haciendo como un copy-paste. Si no, desde archivo, exportar. Pueden hacer un PDF. Si tienen esas distintas opciones para poder hacerlo. Que bueno, está bueno para ir viéndolo y probando a ver a dónde llegan. No, de nada.
¿Alguna consulta más que tengan? Si no, bueno, ya vamos cerrando el taller. Recuerden que nosotros, además de este taller, nosotros hacemos otros talleres, como de Tango Gestión, habíamos hecho uno, de Python, de R. Y también damos nuestras clases de apoyo y tenemos los grupos de apoyo. Cualquier cosa nos pueden escribir por las redes o nos pueden ir a buscar a la mesita en la rotonda, ¿sí? En la sede de Córdoba y en las distintas sedes. Pero eso sería todo por hoy y muchas gracias por venir.